Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar revisando un poquito los primeros temas de ingeniería de la calidad. Si bien ya hemos tenido unas cuantas presentaciones por parte del primer grupo en la cual reconocimos que los procesos tienen dos tipos de variaciones, una que ya es una variación natural, que en este caso es la que se genera por factores aleatorios que nosotros no podemos predecir ni se pueden controlar y pues en este caso son inmersos al proceso, y otra que es un tipo de variación que se genera por parte de factores externos, que es por causas especiales. Esas causas especiales pues prácticamente son a veces el operador, que no siempre se tiene que tomar en ese apartado porque siempre va a estar tratando de hacerlo conscientemente sus labores, pero bueno, podemos considerarlo al operador que no está capacitado o que tiene un error o que tal vez se encuentra estresado o no se encuentra de buen estado de ánimo. Entonces ese puede ser un factor. Otro es el desgaste de la maquinaria, otra puede ser el cambio de temperatura, el cambio del medio ambiente, factores que afecten directamente dentro del proceso, como que haya otra maquinaria u otro proceso productivo que esté también alterándolo. Entonces toda esta variación puede catalogarse de esas dos formas. Ahora bien, nosotros vamos a ver cómo es que pues estos datos que nosotros vamos a estar tomando de los procesos los podemos procesar. Entonces, si se fijan aquí, yo estoy poniendo una presentación de un documento en PDF que les voy a facilitar dentro del grupo de Teams y que va a venir tres elementos fundamentales. Estos tres elementos fundamentales son de las materias que ya han tenido de SPC o control estadístico del proceso, en la cual nosotros realizábamos estadística descriptiva, hacíamos histogramas, es una parte, ¿no? Y también realizábamos gráficos de caja. Gráficos de caja tal vez no lo pudieron alcanzar a ver dentro de su formación, pero aquí vamos a revisar un poquito los datos fundamentales. Entonces, ¿qué es esto de la estadística descriptiva? Si bien se preguntarán. Ahí ya les estoy mostrando un poquito sobre que, pues bueno, nosotros de un proceso pensemos en un proceso de producción de zapatos. En el proceso de producción de zapatos nosotros vamos a tener distintas áreas de trabajo o vamos a tener a distintos operadores que van a estar trabajando. Entonces nosotros a estas personas, a estas máquinas, a estas áreas, pues vamos a asignarles ciertos pasos que van a hacer para poder producir un zapato. Entonces vamos a tener unas áreas de suajado, vamos a tener un área donde el operador va a estar poniendo pegamento para pegar tal vez en este caso algunas partes del zapato, va a haber un área de pintura, va a haber un área de costura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de cada área o de cada proceso o de cada máquina nosotros podemos sacar un conjunto de datos. Estos datos pueden ser, por ejemplo, el tiempo que tarda en realizar la operación, la temperatura a la que realiza la operación, la cantidad de productos que procesa. Entonces, todos esos datos, si se fijan, son datos que nosotros podemos procesar por medio de la estadística. La estadística nos permite reconocer un conjunto de valores o de características de un grupo de datos. Entonces, la estadística descriptiva es mucha parte de este proceso estadístico y se refiere mucho a las características propiamente de un conjunto de datos. Entonces, ¿cuáles son estas características que podemos sacar de un conjunto de datos? De este conjunto de datos, digamos que nosotros hicimos la evaluación de un proceso de corte y ahí estábamos revisando el tiempo que tardaban para hacer una parte de los zapatos. De ese grupo de datos que sacamos tal vez de 8 a 9 de la mañana, pudimos revisar que todos tenían un cierto tiempo que casi siempre coincidía. Este tiempo que casi siempre coincidía nosotros ya lo conocemos de una forma más precisa como la media. La media es un tiempo promedio en el cual se tarda en realizar una operación, pero no solo existe ese dato, también existe la desviación, que es la amplitud que tiene este rango de datos, la varianza, teníamos también el rango en este caso es ahora sí que respecto al valor mínimo con respecto al máximo. La desviación se refiere con respecto a la variación que tiene desde la media hacia un lado, ya sea de este grupo, ya sea hacia el lado derecho o hacia el hemisferio izquierdo, en el cual nosotros lo vamos a medir por medio de desviaciones que pueden ser desde -3 hasta +3. Este -3 o +3 es el espectro que nosotros conocemos como 6 sigma. Y pues bueno, eso nada más por mencionar un poquito para que vayan recordando sobre estas características importantes de la estadística.
Entonces yo ahí les puse una breve descripción de qué es estadística descriptiva. Más adelante vamos a estar regresando a este apartado de este PDF. Espero no extenderme mucho, por eso lo estoy explicando todo de forma rápida, pero que sea preciso para que podamos realizar algunos ejercicios. Entonces, muy importante que para esta lección del día de hoy vamos a estar utilizando Minitab. Espero que ya ahí lo vayan instalando. Van a tener ahí varios recursos de cómo poder hacer la integración en su computadora de este software, y si no, pues bueno, podemos estar en contacto por medio del chat para que ahí nada más estén al pendiente de mandarme sus mensajes. Entonces voy a cambiar de pantalla para que podamos realizar un pequeño ejercicio en Minitab de estadística descriptiva, y también después vamos a pasar en este caso al desarrollo de gráficos. Entonces aquí tenemos en este caso ya un ejemplo. Si se fijan, ya aquí tengo el conjunto de datos. Este archivo de Excel tiene los tres ejercicios que vamos a estar realizando el día de hoy: estadística descriptiva, histogramas, y también va a tener de gráficos de caja. El primer ejercicio dice lo siguiente: un ingeniero especializado en control de calidad debe garantizar que las tapas de las botellas de shampoo queden ajustadas correctamente. Es decir, tiene que ver que embonen y que no se salga el material de esas botellas de shampoo. Si las tapas quedan flojas, puede caerse durante el envío. Entonces es muy importante que la empresa se cerciore de que todo el empaquetado se realice correctamente. Si se aprietan demasiado, será difícil de retirar. En algunas veces nos ha pasado como clientes que nosotros tenemos que abrir una tapa y pues prácticamente está forjada o está sellada, en este caso en el paquete. Entonces eso también se tiene que cuidar bastante. Dice: el valor objetivo del par de torsión, en este caso la fuerza con la que se va a apretar esta tapa de botella, debe de estar en un valor de 18. Se tiene que medir el torque entonces con un torquímetro, y posteriormente dice lo siguiente: el ingeniero recolecta una muestra aleatoria de 68 botellas y las prueba en un aparato que en este caso sería un torquímetro para poder medir la torsión, y necesita medir cómo es que se quitan las tapas. Entonces yo aquí, si se fijan, tengo un conjunto de datos, y lo primero que les voy a enseñar es que para poder trabajar en Minitab, lo recomendable es que ustedes acomoden los datos aquí en Excel. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando nosotros tenemos una sola muestra, vamos a tener que acomodar, en este caso, en una columna todos los datos. Si se fijan, aquí tengo la torsión y tengo todos los valores acomodados en una sola columna. Puede llegar a pasar que a veces voy a abrir otra ventana de otra hojita, que nosotros tengamos valores y empecemos a anotarlos de la siguiente manera. Porque puede llegar a pasar que por la rapidez y por estar haciendo todo con prontitud no nos demos cuenta de que los datos se están acomodando de una forma correcta. Inclusive a veces nos podemos llegar a saltar algunos puntos porque estamos anotando rápidamente, ¿no? En el momento. Si tienen ustedes un iPad o desde un teléfono lo están haciendo, pues a veces si abrimos una hoja de cálculo, pues va a ser complicado y vamos a estar poniendo los datos en donde nos permita, ¿no? Porque vamos a estar más concentrados en el proceso evaluando la información. Entonces, nosotros cuando tenemos de esta forma la información, podemos decir que los datos no están apilados, es decir, que los datos no se encuentran en una sola columna. Esto podría demostrar lo siguiente, que también puede ser válido en Minitab. Esto puede ser un conjunto de datos A, un conjunto de datos B y un conjunto de datos C. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque aquí se fijan, yo lo que estoy dando a entender es que son datos de muestras diferentes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Si yo creo o sé que este proceso es nada más único, entonces lo que tengo que hacer es apilarlos. Entonces, aquí yo nada más voy a hacer lo siguiente. Si se fijan, nada más los estoy copiando de tal forma que queden en una columna. Si efectivamente yo tengo estos grupos de tal forma que si son varias muestras diferentes, entonces lo vamos a dejar así, ¿sale? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Si tengo yo una sola muestra, toda esta muestra lo voy a acomodar en columna. Si tengo un conjunto de muestras diferentes, lo voy a acomodar en columnas diferentes. No es válido en Minitab que, por ejemplo, yo lo acomode así y le ponga un encabezado en la parte de abajo y que todo esté dentro de la misma columna, es decir, sobre H. Eso no es válido, les va a generar un error, para que tengan mucho cuidado. Entonces, yo voy a regresar esta información, la voy a dejar hasta aquí, y pues bueno, si se fijan, aquí yo ya tengo los datos de torsión. Voy a meterme a Minitab
de paso les voy a mostrar cómo se abre de forma normal. En este caso yo lo tengo aquí dentro de estos grupos de programas. Aquí tengo Minitab 2019, que es el que vamos a estar utilizando, o Minitab 19, y aquí pues bueno, yo voy a meter mis datos. Algo que les voy a enseñar aparte es cómo es que se procesa la información. Si se fijan, aquí tenemos también un conjunto de columnas y un conjunto de celdas. Lo voy a hacer un poquito más chiquito para que lo puedan ver y que no lo tape la cámara. Entonces yo aquí tengo este conjunto de columnas y de grupos. Voy a cambiar también para que quitar un poquito la cámara. Entonces, si se fijan aquí, yo no estoy mostrando la cámara para que se pueda ver lo siguiente. Se fijan ahí tengo el apartado de los números y tengo el apartado de las columnas. En este caso tengo filas y columnas. A diferencia de como lo hacemos en Excel, yo no puedo estarme saltando espacios porque me va a marcar ahí un asterisquito, entonces tengo que tener mucho cuidado con la información que estoy procesando. Si yo, por ejemplo, voy a anotar aquí números, digamos, cantidades, voy a nombrar las cantidades, lo que voy a hacer es en no dejar espacios. Si por ejemplo pongo aquí uno y aquí pongo después de el 4, el 2 y luego aquí pongo el 5, si se fijan me está poniendo entre ellos asterisquitos. Esos asterisquitos significan saltos que yo estoy dando y significa que falta información. Entonces yo tengo que complementar o integrar los datos que faltan porque si no me va a generar un error. Ahora bien, yo también puedo procesar textos. En este caso, a la columna número 3 le voy a poner, por ejemplo, nombre. Y abajo, en donde empieza la fila 1, le voy a poner, por ejemplo, Luis, Toño. Antes de avanzar en la fila, si se fijan, en la columna ya me la ha nombrado como C3-T. Ese T significa que es una columna de texto. Cuando son columnas de texto, comúnmente, si es una versión menor a 2019 de Minitab, no les va a poder permitir realizar operaciones con ellas. De hecho, yo no puedo realizar operaciones con texto, así que tienen que tener mucho cuidado. Si yo, por ejemplo, digo, ay, no es que siempre no, esto era más bien un 5, un 6, y aquí en vez de poner en la C3 quiero poner datos, que es lo que les comentaba de al final yo recapacito y quiero utilizar esta para para números, pues bueno, si se fijan aparte en la columna dice C3-T, sigue siendo texto, entonces mucho cuidado porque ahí no ha cambiado el formato de esta columna. Si yo lo quiero cambiar, le doy un clic derecho y aquí dice varios datos, dice formato de columna y yo aquí puedo modificarlo. Si se fijan, dice número y ya aquí lo puedo poner en texto o que sea numérico. Le doy a aceptar y ya con eso me lo volvió valores numéricos. Entonces yo puedo ahí cambiarlo como si fuera en Excel, pero mucho cuidado porque aquí en Minitab sí es importante que no nos estemos saltando información. También, por ejemplo, si yo, y voy a hacer otra vez el ejemplo, aquí voy a poner número y me salto hasta el 5, si se fija me va a contar los saltos con los asterisquitos. Entonces, mucho cuidado, no se salte en ninguna columna ni ninguna, más bien no se salte en ninguna fila, porque aquí sí vamos a tener repercusiones importantes. Entonces, yo voy a crear esta hoja nueva, voy a cerrar esta de aquí. Para crear una hoja nueva, si se fijan, yo voy a trabajar una hoja nueva, le voy a dar en archivo, le voy a dar en nuevo y dice hoja de trabajo nueva. Le voy a dar un clic y si se fijan, la otra se me apila aquí como en Excel. Si se fijan, son hojas diferentes. Voy a borrar la otra porque la otra nada más fue de ejemplo para que vieran cómo es que se tratan los datos. Entonces aquí me dice que si la quiere eliminar, claro que sí. Entonces, ya que sabemos esto, nosotros vamos a guardar este archivo. Le voy a dar en guardar este archivo. Voy a guardarlo. Si se fijan, se guardan como proyectos. En este caso lo voy a guardar en el escritorio porque este es el ejemplo. Entonces le voy a poner ejemplo va a tener un nombre muy largo, de descriptiva. Voy a poner H de histograma y C de caja. Guión bajo. Le voy a poner Luis, guión bajo, Torres. Recuerden que la mayoría de nuestras actividades las vamos a estar rotulando con el nombre de la actividad, con la siguiente terminación, guión bajo su primer nombre, guión bajo su primer apellido, para que esté bien rotulado. Le voy a dar guardar y pues bueno, aquí ya tenemos nuestro primer archivo. Voy a poner ahora sí la cámara.
Entonces, aquí yo puedo escribir, esto también no es tan importante, yo podría seguir el orden que tiene las columnas, puedo empezar desde la uno, pero en este caso me la voy a saltar, eso sí puedo realizarlo, puede ser válido que yo empiece por ejemplo en la C3, voy a hacer eso. Entonces, algo también muy importante, antes de avanzar, y voy a regresar a la visión sin cámara, es que nada más para que quede claro y que quede entendido, la primer fila es una fila de título o de encabezado. Muy importante, en esta no podemos agregar números. Si yo, por ejemplo, empiezo aquí mi conteo 4, 5, 6, 7, 8, 1, si se fijan, la primer fila no tiene número, no tiene contabilización a la izquierda. Si se fijan, empieza desde la segunda. Entonces, este número, este 4 ya me lo comí. Prácticamente ya no está contando en mi conjunto de datos que yo podría hacer estadística con ellos. Entonces, mucho cuidado, no empiecen con datos. Siempre la primera fila es de encabezado. Entonces, yo empiezo con datos, datos, ¿sale? Y aquí, pues yo tendría que volver a acomodar los números 4, 5, 6, 7, 8 y 11 y volver a anotarlos, ¿sale? Entonces sería 4, 5, 6, 7. Aquí lo estoy oprimiendo mal. Le voy a poner de nuevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11. Entonces así sí sería válido, ¿sale? Deben de cuidar mucho que cuando escriban los datos así como yo me equivoco ahorita, no los escriban de esta forma, porque si se fijan, aquí lo que estoy haciendo es que los datos se acomoden por fila y Minitab no puede realizar este proceso a menos de que tú ahí le especifiques que todos los datos no se encuentran apilados y va a ser todo un rollo. Entonces, comúnmente, si son de una sola muestra, solo acomódenlos en una sola columna para que no tengan muchas fallas, porque puede llegar a ser inclusive complicado porque pues tienes que decir cuáles serían los primeros datos que aparecieron, después los segundos y terceros y pues ahí va a ser un poquito más difícil procesar la información. Entonces voy a crear una hoja nueva y ahora sí vamos a empezar con el ejercicio que sería el del torquímetro. Entonces voy a eliminar esta hoja y ahora sí voy a poner de nuevo la cámara con el escritorio. Entonces yo aquí estoy, voy a irme a mi archivo de Excel y como yo ya tengo todo apilado, en este caso está en una sola columna, lo que voy a hacer es copiar todos estos datos y a mí me interesa, por ejemplo, en este primer caso, antes de hacer un histograma con ellos, porque puedo hacer un histograma con estos datos, recuerden que yo puedo hacer un análisis con una muestra y pues bueno, ahorita vamos a ver cómo era el histograma para recapitular un poquito cómo es que se hacían y de qué tratan. Pues bueno, voy a hacer primero estadística descriptiva. Entonces, voy a anotar en la columna C3, que es en la que ustedes pueden ver, y voy a pegar los datos. Si se fijan, empezó con el título o el encabezado o la etiqueta de mis datos que se llaman torsión. Voy a ir en este caso a un apartado que me permita hacer estadística descriptiva. Aquí en Minitab es muy sencillo. Nos vamos a ir a donde dice estadísticas, dice estadísticas básicas y dice mostrar estadísticos descriptivos. Le voy a dar un clic ahí. Aquí me dice, ¿cuál es la variable? Existe solo una, si se fijan. ¿Por qué? Porque solo tengo una sola muestra. Le voy a dar doble clic en él. O otra forma de anotar este dato es le doy un clic y le doy seleccionar. ¿Sale? Entonces tenemos dos formas. Dándole doble clic a la etiqueta o dándole clic a la etiqueta y dándole seleccionar. Entonces esas dos formas son en las que yo puedo a anotar o en este caso agregar una columna a la variable que yo crea correspondiente o a la etiqueta que yo crea correspondiente. En este caso sería la de variables. Me voy a ir a estadísticas y aquí me van a aparecer un montón de opciones porque pues obviamente la estadística descriptiva es un montonal de elementos. Aquí por ejemplo tengo la media, también voy a sacar la desviación estándar, voy a sacar la varianza, dice el mínimo, el máximo y con el mínimo y el máximo podemos sacar un rango, podemos sacar la suma total de todos los datos, el número total de valores, voy a quitar estos dos, puedo sacar el primer cuartil, puedo sacar la mediana, voy a sacar también la moda, voy a sacar el tercer cuartil. Estos dos datos son muy importantes, recuerden que nos sirven mucho tanto en Pareto como en los gráficos de caja como en el histograma para poder saber en qué área de nuestro conjunto de datos se encuentra en qué parte, más bien, cómo es que se divide nuestra área de nuestro conjunto, nuestras áreas de nuestros conjuntos de datos. Y pues bueno, voy a dejar nada más estos hasta aquí. Le voy a dar a aceptar.
Y aquí, por ejemplo, viene otra opción que más adelante vamos a ver ya una vez que analicemos lo de histograma. Por el momento voy a dejarlo así. Solo quiero saber esos datos, los datos descriptivos. Le voy a dar a aceptar. Y aquí, si se fijan, me va a aparecer un resumen. Este resumen me dice toda la información que acabo de elegir. Obviamente esto lo podríamos hacer a mano o lo podríamos hacer en Excel. En Excel nada más tendríamos que poner igual y, por ejemplo, en media yo tendría que poner promedio. Si pusiera en este caso, y obviamente en los pasos en Excel son diferentes. Más adelante vamos a ver cómo eso. Pero pues en Excel también lo podemos sacar. Podemos sacar promedio, desviación estándar, varianza, máximo, mínimo, rango, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a dejar para un próximo video. Por el momento, pues bueno, aquí tenemos todos los datos que hemos sacado. Nos dice que el total de datos son 68, que la media es de 21. La desviación es de 6.42, es muy grande, significa que hay muchos datos dispersos. La varianza es de 41. La suma total de los datos es 1446. Yo aquí si estuviera midiendo el promedio, pues sería un dato importante. Me dice que el dato mínimo y el máximo, en este caso son desde 10 hasta 37, o sea, tenemos un rango muy grande, si se fijan aquí es de 27. Nos dice que el dato que más se repite es el 8, porque es la moda, y pues la mediana, o sea, el valor que se encuentra a la mitad es 20. Entonces, yo aquí ya tengo todos esos datos. Vamos a ver ahora cómo podemos de este conjunto de elementos hacer un histograma. Entonces, me voy a ir de nuevo a la ventana de nuestro PDF. Aquí está. Y vamos a avanzarle un poquito más. Entonces, yo aquí tengo este PDF y aquí nos dice interpretación del histograma. Antes que nada les voy a decir que pues bueno, un histograma es un conjunto de datos que nosotros vamos a estar procesando por medio de una gráfica de barras en la cual vamos a estratificar la información. Si se acuerdan, un histograma nos permite definir las frecuencias, número de clases y cómo es que se apilan un conjunto de datos y se distribuyen en un cierto rango. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que saber de un histograma es que tenemos que evaluar varias características. Aquí se las puse, son las características clave que también marca dentro del formulario de Minitab y nos dice que tenemos que conocer cuáles son los picos. Recuerden que los picos nos van a decir en dónde es donde se apilan más los datos. Comúnmente donde se apilan más los datos es el promedio y el promedio pues obviamente nos va a permitir saber la media en la que se encuentra un proceso. Por ejemplo, el proceso de producción de zapatos, cuando estoy cortando la tela, tal vez va a haber un promedio del tiempo en el que el operador realiza esa operación. Entonces, ese promedio comúnmente va a ser el pico más alto, comúnmente. Entonces, eso nos va a marcar aquí. Y también tenemos la amplitud. Si se fijan, la amplitud la tiene marcada dentro de este gráfico con la parte horizontal. En la parte horizontal nos dice que va desde el 2 más o menos hasta el 12. Entonces sería todo el espectro que abarca nuestros datos. En el caso del torquímetro iba desde el 10 hasta el 37. O sea, todo ese es el espectro en el que se van a encontrar los datos. Vamos a pasar un poquito más. Y también, pues bueno, mencionando con el ejemplo del torquímetro, en el torquímetro esperaríamos ver que la media o el pico más alto fuera 21, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, también otra cosa que tenemos que saber es que necesitamos evaluar nuestra muestra. Si bien nuestra muestra tiene que ser, y esto de forma sugerida, mayor a 20, recuerden que tenemos esta parte de la teoría que nos dice que tenemos que utilizar muestras pequeñas como mínimo de 20 datos, máximo de 30 datos. Ya pasando de 30 datos, en este caso la muestra ya va a ser diferente su comportamiento y pues obviamente vamos a tener más datos, más características que vamos a poder evaluar. Entonces, otra cosa que también nosotros tenemos que evaluar es la simetría. Si se fijan, comúnmente tenemos una campana gaussiana como esta de aquí arriba, la de N100. Y pues si se fijan, esta es simétrica porque se encuentra a la mitad. En este caso, si nosotros viéramos una campana de Gauss, esta parte media que voy a marcar con este cuadro, si se fijan este cuadro azul, esa parte media siempre va a ser el valor 0 y hacia la izquierda y hacia la derecha se va a mover un valor que es 0.5 y 0.5. Ese 0.5 hacia la derecha y 0.5 hacia la izquierda, al sumarlos nos dan 1, que en este caso 1 sería el área bajo la curva. En este caso el área bajo la curva gaussiana, que por el momento no está mostrada aquí. Entonces,
Dependiendo del comportamiento de nuestros datos, se va a estar moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda de ese punto medio. Dependiendo de hacia dónde se mueva, podríamos decir que si se mueve o si está fuera de ese punto medio, nuestra curva va a ser asimétrica, es decir, que va a ser asimétrica ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí ya tenemos los dos ejemplos, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo de la simetría y también dependiendo de nuestro proceso, si nuestro proceso siempre tiende hacia en medio y forma un triángulo como un triángulo piramidal, significa que está centrado. Comúnmente vamos a tener los datos estratificados y los vamos a tener con dispersión, eso es natural, pero lo que puede llegar en este caso, mostrarnos que tiene variación nuestro proceso es que esté cargado hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto nos puede decir o que está tendiendo hacia un valor máximo o hacia un valor mínimo. Por ejemplo, en temperatura, si yo estoy cociendo tortillas, en este caso la temperatura podría ser, no sé, digamos 120 grados centígrados. Entonces, con esa temperatura yo las paso rápidamente por los comales y en este caso, pues yo mido la temperatura a la salida. Si yo veo que la temperatura de esa tortilla cuando sale del comal es muy elevada, significa que en algún momento estas tortillas se me podrían quemar. Entonces yo podría tener problemas de desperdicios en ese momento. O bien, si de mis tortillas estoy viendo que su temperatura es muy baja, podría decirme que esas tortillas en algún momento van a salir crudas. Entonces, nosotros tenemos que hacer caso de la regla de los 7 puntos que nos menciona que tenemos que evaluar de nuestro conjunto de datos o en un gráfico de dispersión cómo es que se están comportando 7 datos. Si yo veo que esos 7 datos se encuentran en la media o se encuentran cercanos a la media, tengo que revisar mi proceso porque significa que posiblemente no me está alertando de variaciones. Si estos 7 datos se encuentran de forma ascendente, significa que posiblemente este comportamiento se va a replicar hasta salirse de mis límites, en este caso del límite superior. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque este dato se va a disparar hacia arriba. Si se mueve de forma descendente, significa que mis datos en algún momento se van a salir por el límite inferior y significa que no van a alcanzar a cubrir en este caso ni siquiera la media y podemos tener también ahí un problema importante. Otro es que exista un comportamiento cíclico o periódico, es decir, que por ejemplo esté siempre dando movimientos en zigzag. Eso también me alerta porque significa que no tiene el proceso un suficiente control o un suficiente estado de ajuste. Entonces, si está en continua variación, significa que mi proceso tiene agentes que lo están afectando drásticamente. Puede que haya variación y esta variación se mueva dentro de las características aceptables de la media, pero si yo veo que ondula como una onda, se va moviendo como una onda, significa que mi proceso está teniendo cambios exagerados. Por ejemplo, no puede llegar a pasar, y pensemos en un proceso de producción de tapas de botella para sellar, en este caso, ese shampoo. No puede ser lógico que la primer tapa me salga de 3 centímetros y luego la segunda tapa me salga de 2.5 y luego la siguiente me salga de 3 centímetros y luego la que sigue me salga de 2.5 centímetros. Eso es ilógico porque significa que está cambiando drásticamente de tamaños. Está muy grande, muy chica, muy grande, muy chica, muy grande, muy chica. Significa que no está teniendo un comportamiento adecuado mi proceso. Entonces, tenemos que estar muy alertas de esas características y pues bueno, eso sería prácticamente los elementos clave. También otra cosa que podemos reconocer de un histograma es que tenemos que considerar cuando haya datos atípicos. Si se fijan aquí, nosotros vemos un gráfico en el cual tenemos un área en la cual solo tenemos un solo dato o pueden ser tal vez dos, no lo sabemos, pero si se fijan, de toda nuestra curva hay un dato que se sale de la gráfica. Estos datos atípicos nos muestran errores que son especiales que tenemos que considerar porque puede que nos alerte de que algo está fallando solo en un cierto periodo o algo afectó directamente al proceso y tenemos que
recurrir a él con urgencia porque si no esto se puede llegar a descontrolar ese proceso, ¿sale? Entonces, estas son las características importantes de los gráficos. Y pues también tenemos que saber que estos gráficos nos pueden alertar de otras condiciones. Por ejemplo, aquí los datos multimodales significa que nosotros podemos tener dos curvas que se estén empalmando. Si yo viera este gráfico azul que tengo aquí, si, si fuera un poco quisquilloso dentro del análisis, podría entender que estas son dos curvas. ¿Cómo sé que son dos curvas y que son dos muestras diferentes? Por el simple hecho de que se están generando dos picos. En el momento en el que se generan dos picos en una muestra, significa que tal vez esos datos se tomaron en dos momentos del tiempo, o que tal vez son de dos muestras diferentes, o que alguien los ha alterado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros evaluemos esto. Aquí, por ejemplo, si se fijan, tenemos uno de grupos y aquí pues sí podemos entender que nuestros datos vienen de muestras diferentes. Pero cuando veamos que pasa esto de aquí arriba, tenemos que cerciorarnos en nuestro proceso y evaluar qué es lo que está pasando. Vamos a ver entonces esta evaluación ahora, pero dentro de otras muestras. Por ejemplo, aquí tenemos, si se fijan, tres procesos que se evaluaron, bien, tres muestras diferentes que vienen del mismo proceso. Entonces, se fijan, son tres muestras diferentes del mismo proceso y se fijan, tienen casi el mismo comportamiento, tienen la misma forma, podría decirse, pero están pasando en momentos diferentes, porque si se fijan, cada una tiene un dato. Por ejemplo, uno está en el área más baja, otra está en la zona centro, que sería la parte amarilla, y otro está en la zona roja, que si se fijan, esto nada más, estos colores fueron porque así Minitab nos está diciendo que son grupos diferentes. Y yo podría traducirlo a lo siguiente. Si se fijan, si yo marcara una línea aquí voy a dibujar con el ratón, vamos a ver si me permite. Si yo dibujara aquí una línea así, se fijan, este podría ser el límite menor. Voy a poner aquí otra línea. Este podría ser el límite máximo. Entonces, yo aquí me estoy dando cuenta que tanto los valores que están en la parte inferior como en la parte superior están muy separados del punto medio. Yo aquí tendría que ver qué es lo que está pasando con esas muestras, porque no es lógico que de un proceso me salgan muestras que tienen distintas características, porque no puede ser posible, regresando al ejemplo de las botellas o tapitas de shampoo, no puede ser posible que de mi proceso al principio me estén saliendo todas bien, todas están en, tal vez pensemos, están en 3, todas miden 3.5, 3.2, pensemos que el promedio es 3.2, todas están saliendo en 3.2 y están en amarillo, pero de repente saco una muestra en la tarde y esa muestra me sale que está en 2.5. Si se fijan, la media está en 2.5. Y luego no es posible que ya en la noche vamos a ese proceso productivo y todas me están saliendo más grandes, me están saliendo en 4. Entonces, es muy importante que nosotros también hagamos este análisis en una muestra, en un proceso productivo, para alertarnos de esta variación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues aquí tenemos también un gráfico de cuáles son los tres tipos de comportamientos que les decía que era centrado, cuando se mueve hacia la izquierda y cuando está hacia la derecha, ¿sale? Y pues bueno, nosotros podemos hacer ese análisis. Si se fijan aquí, si yo tuviera ese proceso de las tapas, aquí yo lo que buscaría es que todos se mantuvieran en la misma área. Si se fijan aquí tengo las tres gráficas y las tres se empalman correctamente. Significa que todas se mantienen dentro de esta misma variación o dentro de los mismos parámetros de control, ¿sale? Entonces, pues aquí eso es lo que yo buscaría, que se encontraran dentro de los mismos parámetros de control. Así que pues bueno, esto vamos a verlo dentro de Minitab, así que voy a cambiar de ventana, permítame un momento, voy a cambiar aquí de ventana al escritorio. Entonces ya aquí lo tenemos y pues bueno, con estos datos yo puedo hacer un histograma. Entonces lo que voy a hacer, y es bien fácil también, me voy a ir a estadísticas, estadística descriptiva, y aquí, si se fijan, yo tenía otra opción que dice gráficas. Aquí le voy a dar un clic, dice histograma de datos, y por qué no, también voy a agregar el que ya trae la curva normal. Y también, si se fija, me puede crear un gráfico de caja. Entonces aquí estamos teniendo los tres elementos o los cuatro elementos: descriptiva, histograma normal y los de caja en uno solo. Entonces por el momento lo voy a dejar hasta histograma para que vean qué es lo que pasa, y ya que les explique los de caja, vamos a continuar. Entonces le voy a dar a aceptar, le voy a dar a aceptar, y se fijan,
pues obviamente me va a volver a generar otra hoja. En este caso me van a aparecer aquí en el navegador, me va a aparecer con la estadística descriptiva, con el histograma y con el histograma con la curva normal. Yo aquí, al ver estos datos, puedo entender que la media o la mayor cantidad de los datos se encuentra en este caso en la franja de clase, que sería el valor 14. Si se fijan, la clase va desde el 15 hasta el 17 y el promedio es 21. Entonces mis datos están más ajustados o se encuentra la dispersión más hacia la izquierda. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado porque en algún momento se van a mover hacia el límite inferior. Si se fijan, toda esta curva se mueve o se ve como si fuera un banderín. Entonces se está moviendo todo hacia la izquierda y esto puede significar que en algún momento se me van a salir de control y se van a ir hacia el hemisferio más bajo. ¿Qué significaría en el proceso de torsión? Significa que la máquina no está realizando el torque suficiente y en algún momento estas tapitas se me van a salir de la botella y eso puede ser peligroso porque pues luego se me va a salir todo el material del empaque, me va a arruinar la caja y pues obviamente no va a llegar al cliente. Entonces, eso pensando en límites aleatorios, ¿no? Ahorita no sabemos cuáles son los límites del proceso, pero pues pensando en que en algún momento se puede salir de control del proceso, ¿no? Entonces yo aquí veo la dispersión. Si se fijan aquí, por ejemplo, tengo un dato que sería un dato especial porque se está saliendo del conjunto de los datos. Si se fijan, es este de aquí. Dice que solo tenemos un valor, un valor con características especiales. Entonces tengo que asegurarme de mi proceso cuando yo vaya a la máquina, qué es lo que está pasando cuando se realiza este proceso de embotellado. Hasta aquí, pues bueno, ya tenemos lo del histograma. Para hacerlo de otra forma, yo tengo que irme aquí a gráficas, le voy a dar en histograma. Lo voy a hacer nuevamente para que lo puedan ver. En gráficas le doy en histograma. Aquí voy a dar que es un histograma simple porque solo tengo un conjunto de datos. Le voy a dar de torsión. Le doy doble clic. Aquí yo puedo ponerle más características, pero no es importante por el momento porque es un gráfico simple. Le voy a dar a aceptar. Y se fijan, me va a generar el gráfico, pero pues nada más va a ser el puro gráfico, no me va a generar más información. Cabe destacar que, por ejemplo, me voy a regresar a la segunda hoja. Si se fijan, aquí en el navegador me va generando todos los experimentos que he estado desarrollando o todos los análisis que he estado desarrollando. Si yo le doy un clic derecho aquí, dice que me lo puede enviar a Word. Entonces le voy a dar un clic y pues esa tablita me la va a transcribir a Word. Si se fijan, aquí ya yo tengo estos datos. Le voy a dar de nuevo. También le voy a dar al histograma, le voy a dar enviar a Word. Entonces yo aquí, si se fijan, ya me lo pegó. Si quiero revisar los datos, ya nada más le doy aquí un clic y dice enviar a Word y ahora lo voy a enviar como tabla. Entonces se fijan, lo pude enviar nada más los datos, envié también el histograma y también envié la estadística que me generó Minitab, ¿sale? Para yo enviarlo solo los datos, lo que hice fue darle un clic aquí en este cuadro, enviar datos, y si quiero que me envíe la tabla, tengo que darle en esta flechita que me aparece a la derecha. Le doy un clic y si se fijan, pues aquí me aparece de esas dos formas, ¿sale? Para que tengan cuidado cuando estén mandando la información. Ok, entonces, una vez que yo tengo todo esto, vamos a ver ahora por último los gráficos de caja. Entonces, yo voy a mantener este archivo de Word porque aquí voy a ir agregando todo. Si se fijan, pues es una forma muy rápida de ir agregando todas las evidencias. Y pues bueno, para los gráficos de caja, yo en este caso voy a meterme a Excel. Aquí en Excel tengo otro ejercicio pensando en que pues obviamente ahora voy a analizar otra cosa. Los gráficos de caja, si bien se pueden hacer con los datos que yo ya tenía, lo vamos a hacer, pero son más útiles para analizar el comportamiento de un conjunto de valores. En este caso dice el ejercicio, un fabricante de fertilizantes desea saber cuál de esos fertilizantes que va a utilizar le permite hacer que sus plantas crezcan mucho. En este caso que tengan una altura muy grande. Entonces va a probar tres y de ahí va a determinar cuál es el que le está sirviendo más para poder producir muchas más plantas, ¿no? Entonces, yo aquí ya tengo los datos, si se fijan, tengo el fertilizante, en este caso no tiene nombre el primero, el segundo se llama Grow Fast y el tercero se llama Super Plant. Entonces, cada uno, pues yo le eché a las plantas, fuimos en este caso ahí al invernadero, le echamos a las plantas y después de un tiempo vemos en este caso cuánto crecieron con ese fertilizante. Ya aquí anotamos los datos de cada una de esas plantas, ahí las numeramos, después empezamos a tomar los datos de cuánto creció cada una de ellas y las anotamos aquí. Entonces, ¿cómo es que nosotros interpretamos estos datos de los gráficos de caja? Me voy a cambiar de pantalla.
Yo aquí, pues bueno, voy a darle ahora en el PDF y pues bueno, un gráfico de caja nos importan tres, bueno, más condiciones, no solo tres. La primera es conocer, cómo es la dispersión de un conjunto de datos, pero tenemos que saber, cómo está su media, cómo están los bigotes del gráfico de caja y cómo está la dispersión, pero también en qué lado se dispara. En este caso, cómo es, en este caso, su dispersión y cómo es que está apuntando, ya sea si está sesgada o si está más inclinada hacia arriba, abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda. Existen dos tipos de gráficos de caja que se ven de forma horizontal y gráficos de caja que se mueven vertical. En cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a estar analizando la caja, los bigotes y los datos especiales. En este caso, ¿qué datos nosotros podemos obtener de un gráfico de caja? Podemos obtener la mediana, en este caso la caja, que nos va a mostrar el intercuartil, y también vamos a tener los bigotes y pues obviamente los datos de características especiales. La mediana, pues obviamente sabemos que va a ser una medida en la cual nos va a decir el centro de los datos, de todos los datos, cuál es el que está en el centro. Luego tenemos la caja, que va a ser un cuadro que va a ser el 50% de los datos, en este caso medido en forma de cuartiles. Y también tenemos los bigotes que van a representar la parte inferior y la parte superior de nuestros datos. Estos van a ser el 25% inferior, 25% superior y pues más o menos se van a ver de la siguiente manera. Se fijan aquí yo tengo un gráfico de caja y este gráfico de caja tiene esas características. La parte superior es el 25% de mis datos, la parte superior es el 25% de los datos, la parte inferior son mi 25% de los datos y el 50% es esta caja de aquí. Esta línea que está en medio es la mediana y pues aquí nosotros vamos a poder ver de una forma rápida cómo es que se ajustan mis datos. Por ejemplo, si yo quisiera ver específicamente en esta caja, pues yo podría decir que los datos se encuentran centrados porque, por ejemplo, esta caja no se encuentra en la parte superior así o tampoco se encuentra en la parte inferior. Entonces no está ajustada ni en la parte superior ni en la parte inferior. Y se encuentran dentro de la media, más o menos dentro de la media de este conjunto de datos. Si se fijan, me aparece el valor máximo que sería más o menos por el 100 y el valor mínimo que se encuentra en 50. Entonces, si yo marco una línea que sería, por ejemplo, por 75, más o menos por aquí, si fijan, pues más o menos se ajusta a la media de este conjunto de valores de esa línea que he marcado. Entonces, si se fijan también hay, como les comentaba, verticales, gráficos, horizontales y verticales. En este caso el de arriba es uno vertical, el de aquí abajo es uno horizontal. Y lo importante es que también nosotros podemos ver datos de características especiales como este que se encuentra acá. Casi siempre los datos y más bien, casi siempre vamos a encontrar que estos datos de características especiales son lo mismo que vimos en el histograma, que teníamos un dato que se había salido de control. Entonces tenemos que alertarnos, en este caso, alertar al proceso de algo que está saliendo mal. Aquí, de la forma en la que nos lo va a alertar es con un asterisco, siempre nos lo va a marcar en forma de asterisco. Entonces vamos a buscar comúnmente que estas cajas se encuentren de esta forma. Es decir, que todos los datos se encuentren en el centro, que las cajas sean pequeñitas, inclusive a veces que sean como una línea, y que se encuentren centrado. Si nosotros vemos que es una caja gigante y que casi no se ven los bigotes, significa que tengo los datos dispersos, muy dispersos, y significa que hay mucha variación en el proceso. Si los datos se encuentran como esa caja que se ve aquí arriba, significa que están controlados y que se encuentran dentro de la media o de lo aceptable. Por otro lado, pues bueno, les decía que tenemos que evaluar la simetría. Aquí, por ejemplo, se ve la simetría hacia la derecha, también tenemos la de la izquierda. En este caso, depende de hacia dónde está encargado lo que estuve analizando de nuestra muestra. Y los datos atípicos o especiales, si se fijan, les comentaba que no los muestra con un asterisquito. También, pues obviamente, y es a lo que vamos a ver en el ejercicio, vamos a tener el estudio de muestras. Si se fijan, aquí tenemos varias muestras diferentes. Aquí, por ejemplo, me interesaría saber que todas, y cuando yo hago este estudio con las cajas, me interesaría ver que todas las cajas estuvieran centradas en el mismo rango, que se encuentren dentro de la misma área. Si yo, por ejemplo, aquí dibujo una línea aquí,
todas estas 4 cajas tuvieran que estar sobre esa línea. Entonces, todas debieran de mantenerse. Aquí como no se mantienen, significa que todas las cajas tienen variación, porque ninguna se encuentra dentro del mismo rango. También tengo que ver, disculpen, también tengo que ver que estas cajas sean lo más ajustadas, es decir, lo más chiquitas posible, que no sean unas cajas gigantes y también que no tengan muchos datos de características especiales. Si se fijan, aquí tenemos dos, significa que dos se salieron del proceso. Si estuvieran fuera de los límites, ahí también me alertaría porque significa que algo está pasando. Entonces, aquí por ejemplo, si se fijan en este caso de esta gráfica de aquí, todas las cajas se encuentran, si yo dibujo una línea, aquí, todas las cajas se encuentran dentro del mismo lugar, dentro del mismo rango, porque están dentro de la mediana, pero, por ejemplo, esta tercer caja tiene datos muy dispersos. Y algo también que pasa es que hay un dato especial, porque me está mostrando un asterisquito. Tanto la segunda muestra como la tercera están teniendo algún tipo de variación importante. Entonces yo tendría que ver en el proceso qué es lo que está pasando, porque si lo viéramos en turnos, pensemos que fueran turnos, este sería el de la mañana, esto sería como a mediodía, este sería el de la tarde y este sería el de la noche. Entonces, pensando en eso, por ejemplo, en la mañana no estoy teniendo variación. Toda la caja está muy chiquita y están los datos ajustados, pero por ejemplo en la tarde, pues todavía se mantiene, pero a mediodía todavía se mantiene, pero en la tarde, si se fijan, el proceso se está empezando a salir de control y luego en la noche existe mucha más variación porque la caja es muy grande. Entonces yo tengo que analizar ahí qué es lo que está pasando con mi proceso. Y pues bueno, prácticamente sería todo. Ahora vamos a ver el ejemplo. Déjenme cambio de pantalla. Le voy a dar en el escritorio. Y pues bueno, entonces yo voy a procesar todos estos datos. Los voy a agarrar. Si se fijan, voy a agarrar todo mi conjunto de datos. En este caso son 149 datos. Ahí les voy a dejar, les recuerdo, el archivo. Me voy a ir a Minitab. Puedo ponerlo también dentro de la misma hoja. Yo les recomiendo que cada que hagan un análisis o un experimento o una evaluación, tengan una hoja por evaluación o por estudio. En este caso voy a dejar esta de aquí y voy a crear una hoja nueva. Le voy a dar una hoja nueva y voy a pegar los datos aquí. De una vez los voy a nombrar. Este sería el ejercicio, ejemplo, caja, y lo voy a nombrar al otro. Le voy a poner descriptiva e histogramas. Entonces yo aquí ya tengo los dos. Nada más para terminar el ejemplo del histograma de la caja con un solo conjunto de datos, le voy a dar en estadística descriptiva, mostrar. Aquí le voy a dar en gráficas y le voy a dar que me muestre gráfica de caja con datos y con datos individuales. Al final de cuentas va a ser la misma porque solo tengo un conjunto de datos. Entonces aquí me va a apilar toda esa información y se fijan, pues bueno, me muestra de los grupos cómo es que se van distribuyendo cada uno de los grupos de información. Si se fijan, aquí me muestra que lo está agrupando en filas de 8. Entonces aquí me está mostrando en grupos de 8 qué es lo que está pasando. Y por ejemplo aquí este grupito fue el que se empezó a ampliar. Aquí yo cronológicamente podría decir, ah, mira, en este momento del tiempo pasó esto, ¿no? Y aquí pues vemos la caja, si se fijan la caja está algo estrecha. Entonces pues prácticamente lo único que podría reconocer es que si se fijan está tendiendo hacia la parte inferior porque esta caja está hacia abajo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Yo aquí, recuerden, voy a darle un clic aquí para que me los vaya agregando en el Word. Voy a darle un clic también a para que lo agregue en el Word. Voy a agregarle clic a la caja para que la agregue en el Word. Si se fijan aquí ya me está agregando toda esa información. ¿Sale? Ahí para que vayan guardando sus evidencias, que es lo mismo que van a hacer con los gráficos de caja. Y pues bueno, ahora con los de grupos vamos a ver cómo es que se procesa. Yo aquí estas no los puedo procesar desde estadística descriptiva. Tal vez sí lo podría hacer, pero me va a aparecer una mancha de todo lo que está pasando de forma general con todos los grupos. Yo lo que quiero saber es qué es lo que está pasando de forma individual. Para ello me voy a ir a gráficas. Y aquí tenemos una opción que dice gráficos de caja. Le voy a dar un clic ahí. Aquí me aparece uno que dice simple con Y. Le voy a dar un clic ahí porque son de varios grupos. Le voy a dar a aceptar. Y voy a decir en este caso que las variables es la altura. ¿Sale? En este caso voy a darle... voy a buscar... Ah, no, vamos a acomodarlo de una forma mejor. Vamos a darle en gráficas. Le voy a dar gráficos de caja. Le voy a dar en gráfico de una Y. Vamos a ponerle que es con grupos. Le voy a dar a aceptar. En este caso la variable es la de altura.
la variable categórica, en este caso va a ser el nombre del fertilizante que yo utilicé. Le voy a dar en fertilizante. Y con eso termino, le doy a aceptar y me va a generar esta caja. Si se fijan, esta también de una vez la voy a guardar. Y pues bueno, yo aquí tengo que ver qué es lo que está pasando con estos fertilizantes. Los escucho, en este caso ese sería el análisis que ustedes tienen que hacer. Recuerden, lo que tenemos que ver es cuál de estos fertilizantes nos está generando que las plantas crezcan más. Eso es el objetivo de este ejercicio. Queremos saber cuál de los fertilizantes nos está ayudando a que las plantas crezcan más. Eso lo anotan dentro de su archivo Word, que serían sus evidencias, y sería prácticamente todo de la actividad del día de hoy. Espero que estén muy bien, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, bye. Ok, chicos, espero que la información les haya servido. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal y compartan. Adiós.